Buenos días. Seguimos nuestra lectura y nuestro estudio. Estamos en el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, el discípulo del Señor, que era un recaudador de impuestos, y una vez Jesús lo llama, lo sigue sin pensarlo. El primer libro del Nuevo Testamento, donde su propósito fue mostrar que Jesús tenía el poder de ordenar y de enviar a sus discípulos a que se esparcieran para proclamar el Evangelio de Dios por todo el mundo. Y también la resurrección de Jesús les demostró que él había recibido autoridad de Dios, y Jesús les anticipó que ellos harían nuevos discípulos y los bautizarían. Los discípulos transmitirían a otros lo que Jesús les había enseñado. Y Mateo empieza con este relato hermoso. Estamos en el capítulo 14 y Mateo 14 dice: decapitación de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ¿ese es Juan el Bautista? ¿Ha resucitado? ¿Por eso tiene poder para realizar milagros? En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Jesús alimenta a los 5,000. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca en un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se les acercaron los discípulos y le dijeron: este es el lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartirían a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús camina sobre el agua. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo, pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y al sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. ¡Wow!
uno de los más grandes milagros, y continuaba sanando el Señor. Y hoy vamos a reflexionar en estas dos porciones de este capítulo de Mateo. ¿Quién era Herodes Antipas? Herodes Antipas gobernó durante más de 40 años una pequeña región en la que se incluía Galilea, el escenario del ministerio de Juan el Bautista. Ahí fue donde Juan llegó a predicar y a anunciar las buenas nuevas que Jesús venía. Despreciaba a Juan el Bautista Herodes por razones tanto morales como políticas. Juan puso en evidencia primero en forma reiterada la naturaleza incestuosa del matrimonio de Herodes con Herodías, que era la esposa de su medio hermano y era también su sobrina. En este pasaje vemos que Herodes no solo es malvado, sino que también era muy débil. Cuando Salomé, la joven hija de Herodías, lo complace con su danza sensual, él se deja debilitar y desempeña el papel de gobernante pomposo y acuerda concederle cualquier pedido. Su madre Herodías aprovecha esta oportunidad porque era malvada. Y así se deshacen del hombre cuya única ofensa es decir la verdad. Con este débil consentimiento, Herodes también desobedece en forma descarada la ley judía, que prohíbe que se lleve a cabo una ejecución sin que hubiese habido un juicio. ¡Wow! Gobernantes débiles tenemos, y a veces nosotros parecemos muy fuertes, pero somos débiles. Y vamos a cerrar esta reflexión de este capítulo con el caminar sobre las aguas que hizo Jesús. Y vamos a reflexionar porque muchos hemos sido como Herodes o como Pedro. Pedro es el discípulo más dispuesto a hacer lo que ninguno se atrevía a hacer. Era el más atrevido. El hecho de que siquiera intentara salir de la barca y caminar sobre el agua nos demuestra esta personalidad de Pedro. Su fe es suficiente fuerte como para hacerlo salir del barco, pero no tiene la fuerza necesaria para enfrentarse a una tormenta. Y comienza a hundirse en cuanto desvía sus ojos de Jesús. Y en este momento y en esta mañana, yo le pido al Señor que sea cual sea la tormenta que estés pasando, física o espiritual, vuelvas y mires a Jesús. Jesús dice, eres hombre de poca fe, y le pregunta, ¿por qué dudaste? La historia de la vida de Pedro nos revela un cambio dramático después de la ascensión de Jesús y del ministerio del Espíritu Santo que mora en su interior. Y este es el mismo propósito que Jesús quiere con nosotros. Pese a que antes fuera un hombre impetuoso, acelerado, que sufría rachas de temor, Pedro se convierte en un valiente paladín de la iglesia primitiva, la piedra que Jesús dice que un día llegará a ser. Señor, te pedimos que, no importa las circunstancias que tengamos, hoy hemos aprendido de dos historias, de dos hombres que fueron claves en esta historia tuya. Y yo te pido que si alguno de mis hermanos nos identificamos, ya sea con Herodes, con Herodías, con Salomé, con Pedro, nosotros dejemos que tú obres en nuestras vidas de manera sobrenatural y hagas esa transformación. O podríamos terminar la vida como Herodes, débil, o pudiéramos terminar la vida como Pedro, el discípulo más dispuesto a hacer lo que ninguno se atrevía. Te amamos, Señor, gracias por tu palabra. Ministranos durante el día. En el nombre de Jesús, amén.